Hey, ¿qué tal, Alex? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Sí o no? ¿Bien? Me alegro, me alegro. Jolín, cuánta energía positiva, ¿no? Yo estoy Sí, reventado. ¿Sí? Sí, estoy muerto. Es que son las 7 a la tarde, ¿no? Y supongo que día difícil, día de mucho curro, Sí, ¿sí? mucho curro, muchas cosas diferentes en la cabeza. Creo que me voy a volver loco, ¿eh? Hmm. No, no. Esperemos que no, esperemos que no. Tienes que hablar un poco más fuerte, Alex, porque no te está cogiendo muy bien el micrófono, así que intenta hablar un poco Sí, más fuerte. perfecto. Pues a partir de ahora hablaré un poco más fuerte. Perfecto. Es que estos micros, ¿no? Que los pillamos pensando que no serían muy bien Joder. y captan bien, pero no somos capaces de configurarlos perfectamente. Pues, yo es que no sé si es que somos nosotros, Alex. O es que, tío, cuestan 100 pavos. Bueno, más. Los Sí, pillamos de oferta. Yo me pensaba que esto exacto. sería lo típico que se dice un plug and play, de que lo conectas y te olvidas de ello. Pues no, ¿eh? Sí, sí, opino lo mismo. Yo pensaba igual, mucho más fácil de configurar. También lo que Bueno, pienso es que si tienes un estudio y siempre las condiciones son iguales, lo pones bien una vez y te olvidas. Imagino que es eso. Y que, no sé, como estamos en nuestras habitaciones, las cosas se van moviendo de sitio, pero es que me está costando mucho configurarlo, ¿eh? sí, sí, totalmente. Siempre Opino, tenemos opino lo problemas. mismo. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar con las cuestiones del panorama internacional, la tercera edición ya. Y me traes un tema truculento, ¿no? Que es Ucrania. Sí, sí, sí. Bueno, recientemente, ¿no? Supongo que muchos habréis leído noticias sobre esto. Y es que la semana pasada Ucrania ha realizado una gran ofensiva. Y bueno, concretamente en el norte-este del país. Y lo que hizo es obligar a retirarse a las tropas rusas. Si hablamos en lenguaje ruso, es reagruparse, no retirarse. Y básicamente esta operación lo que ha podido provocar es una cadena de suministros, una rotura, perdón, en la cadena de suministros en Rusia, ya que lo utilizaban como base para mover mucho tipo de material militar. Y bueno, Rusia ahora mismo está guardando el silencio un poco. mm, Se está creando aún el número de bajas que ha provocado en el bando ruso, en el bando ucraniano, y no ha dicho mucho más. Bueno, en esta ofensiva que no ha durado mucho, ah, el gobierno, bueno, el gobierno y los militares ucranianos han conseguido capturar, bueno, recuperar 30 localidades nuevas, 30. que es muchísimo. Sí, sí. Joder. Y bueno, la situación está muy tensa porque es una zona un poco prorruso y esto, pues, lo que hacen es que los gobernantes de rusos están pidiendo un poco a la población que se vayan de allí porque están viendo de que igual podrían perder el control Rusia de esa zona completamente. Ujú. Ya están avisando. Bueno, hay quienes opinan de que esta victoria de Ucrania está siendo posible gracias a básicamente el armamento moderno que está llegando de Occidente Sí. y conjuntamente con las falsas promesas que está dando el gobierno ruso con su armamento. Porque seguro que has leído tu noticia si la gente sabe, esos tipos de gobiernos, tanto como el de China como el de Rusia, prometen muchas cosas y hablan sobre grandes crecimientos y grandes armas y cuando se ven puestas en marcha, muchas veces no son reales esta potencia que tienen y en Rusia se ha visto, se ha demostrado que armas que pretendían ser súper buenas no lo han acabado siendo. Bueno, Y bueno, es que esto que dices, Alex, si te puedo cortar un momento, sí, sí, aún con la guerra y todo lo que se está haciendo a Rusia, ¿no? El boicot este comercial, se está viendo que tienen muchísimos problemas incluso para abastecerse y hacer nuevo armamento, como podrían ser misiles, aviones de combate, etcétera. De hecho, hay un tema muy curioso con el material avanzado ruso, ¿no? Este material militar de última generación. Y yo creo que está muy bien, muy ejemplificado por un caza, no sé si lo conoces, se llama Su-35, sí, 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 que es el caza de quinta generación que ha diseñado Rusia. sí. Y lo tienen desde hace ya bastantes años y no han llegado a tener una división con, creo que son un mínimo de 14 o 15 cazas para hacer un escuadrón. Pues no llegan a ese Hostia, no lo número. sabía. Sí, de hecho, Una duda. sí. ¿Son estos los que disparan misiles ultrasónicos? ¿O No, no, no. ultrasonido? ¿O no No, son estos? no creo. No lo sé, pero no lo creo. O sea, normalmente los misiles por ultrasonidos van por separado y no creo que un caza de combate. No lo sé, ¿eh? Me lo tendría que mirar. Es que no quiero pecar Hmm,
o sea, ignoro este tema, pero sí que sé que están teniendo muchos problemas para abastecerse. Por ejemplo, en la aviación rusa, en los aviones que tienen, las compañías rusas están empezando a canibalizar sus aviones, que se llama, ¿no? Que están empezando a coger piezas de aviones para reparar a otros por los boicots, ¿no? O sea, vemos que... Es muy heavy, ¿eh? Sí, pero vemos que al final las sanciones están más o menos funcionando y que la ayuda a Ucrania también está funcionando, ¿no? O sea, son buenas noticias. Sí. Dentro de esta noticia es buena, sí. Uh-huh. Y bueno, se verá cómo evoluciona esto porque es un gobierno bastante opaco y cada vez lo es más. Conforme va avanzando a esta guerra, se ve que el gobierno ruso está sacando pues muchas leyes y está tratando de censurar muchísimo a su población. Y de hecho, no sé si la conoces, que hay un periódico que se llama La Gaceta, que está en Moscú, así, que era como el estandarte de la libertad de expresión en Rusia, que era un diario muy crítico con el gobierno. Pues lo han censurado hace un año, así que les dijeron, bueno, un año no debe hacer, pero que lo censuraron y cerraron su estudio. O sea, incluso estamos viendo cómo están controlando cada vez más los medios de comunicación para que solo haya un discurso. Sí, totalmente. No, sí, están muy controlados todos estos medios. Uh-huh. Y no solo los medios, también el gobierno, las elecciones, bueno, hay todo tipo de artimañas que utiliza el Kremlin. Bueno, hace poco, ¿no? No sé si leíste la noticia que un alto representante de una empresa rusa de petróleo uh-huh. básicamente murió cayendo de un edificio por su ventana. Sí. No sé quién lo tiró, si saltó él, no se sabe, pero él murió cayendo por una no sé qué planta era, pero... Bueno, debe ser un oligarca poderoso, sí. ¿No? Que le debía llevar un poco a la contraria y es lo que le pasa a la gente que le lleva a la contraria a Putin en este caso, porque es la persona que tiene todo el control en Rusia. Totalmente. Y bueno, esto de la guerra al final, ¿no? Uh-huh. Puedes ganar una batalla, pero la guerra no se ha acabado aún, queda mucho y ya están avisando los ucranianos de que llega el invierno y va a ser muy duro, la guerra se va a complicar mucho más y se va a tensionar todo mucho más. Sí. Y se verá cómo evoluciona, ¿no? Un poco. Es que nosotros yo creo que en España no podemos ver lo que significa el invierno en Europa en general, ¿eh? No lo entendemos esto. No. Porque porque la gente está cagada ahora mismo con la situación del gas y tal. Porque, tío, yo fui, creo, a Berlín hace 2 o 3 años o 4 en invierno. Tío, te pelas de frío, ¿eh? Es que te puedes morir. También he estado y... Sí. Ves los columpios en los parques que no hay nadie, todo congelado, todo frío. No. Pues es que una guerra en Ucrania en estas condiciones deben ser de lo peor que te puedes encontrar en la vida, ¿eh? Sí. De lo más duro del mundo. Jolín. Y ahora, bueno, hemos hablado de, ¿no?, cómo le está afectando un poco a Rusia, así que está peringando básicamente. Y nos vamos a la parte de Europa, con la subida de tipos. El Banco Central Europeo, después de mucho tiempo y después de decirse ya, ha subido recientemente 75 puntos básicos los tipos de interés, que básicamente es un 0,75%. Aún seguimos yendo a la cola, es decir, la Fed va mucho más avanzado que nosotros. Uh-huh. Ellos ya llevan un 2,25, mientras nosotros llevamos un 1,25. Nos queda bastante para atraparlos aún. ¿Qué significa esto? Para que la gente lo entienda, Alex. Sí, básicamente... esos subidas de interés, los tipos, básicamente lo que buscan es solucionar este problema con la inflación y el Banco Central tiene 2 medidas para hacerlo. El primero de todos es esto de subir los tipos de interés, que lo que buscan es subir el precio del dinero, que cueste mucho más conseguir dinero. ¿Por qué? Porque de esta forma la población o las empresas a la hora de endeudarse o pedir dinero prestado al banco les va a costar mucho más y no lo van a hacer tan recurrentemente o en tan grandes cantidades como lo estaban haciendo pues hace un año o 2. Uh-huh. Y esto lo que hace, ¿no?, al final es que si no tienes tanto dinero para gastar, la gente gasta menos, compra menos y al final los precios de las cosas, como se consume menos, va bajando y consigues un poco que la inflación pues baje. Pero a la vez, eso es lo que se busca. La gente, como consume menos, hay más riesgo de crisis, ¿no? Claro, sí. Y Europa tiene mucho miedo por eso, porque ve que haciendo esta subida de los tipos, puede provocar una recesión que básicamente está parando la economía, ralentizándola hasta un punto de que luego cueste mucho levantarla otra vez. Sí. Y luego, la segunda medida que no se habla mucho, pero es muy preocupante, es la del quantitative taking. Alex, no sé si tú te suena, porque a mí me sonaba poco. Porque yo siempre he escuchado toda mi vida el quantitative easing. El leasing. A mí me sonaba el leasing. Sí.
Por eso, pero eso es malo que nos suene solo este y el otro no. Porque el quantitative easing consiste en crear dinero de la nada para comprar deuda soberana, deuda de empresas privadas, bueno, deuda. Y esto lo que hacían básicamente es que producían mucho dinero y se ponen a comprar la deuda de, pues, sobre todo, en el caso de Europa, la deuda de los países, sobre todo del sur de España. El sur de Europa, perdonad. España, Italia, Grecia. Bueno, se dedican a esto. Es que... Y... Sí, perdón. Sí, claro, yo veo dos problemas, ¿no? Con subir los tipos de interés. Primero, el que estábamos mencionando antes, que era el de causar una posible recesión, que como Estados Unidos muchas veces se nos avanza en estos temas, podemos verlos y asumir que pasará lo mismo en Europa. Ahora Estados Unidos está en recesión técnica. Sí. Vale, podemos asumir que esto podría pasar potencialmente en Europa, o seguramente vaya a pasar. Sí. Segundo, tema que a mí me preocupa mucho, los tipos de interés, como muy bien has explicado tú ya, hacen que sea mucho más difícil pedir dinero, ¿no? Endeudarse, porque luego en un futuro vas a tener que pagar más para ello. Europa yo creo que están en una encrucijada que no sabe muy bien qué hacer. Ahora le está dejando mucho dinero a España, Italia, estos países que tradicionalmente han gastado más de lo que reciben. Y esto... Yo el otro día estaba escuchando un podcast que de hecho te pasé. No sé si has tenido la oportunidad aún de escucharlo. No. He intentado, pero no. Era muy largo, eran 2 horas. Pero básicamente él lo que decía es que él confiaba que Europa dejara de dar dinero a estos países, que la prima de riesgo aumentara mucho, con lo que la gente no quisiera comprar la deuda del sur de Europa y estos países reflexionaran y reconvirtieran, ¿no? un poco su sistema fiscal para ser sostenibles, porque esto es un problema muy grande que tenemos en un futuro. Sí. Básicamente, para recalcar bien todo, como hemos dicho, lo que hacen el gobierno, el Banco Central es comprar deuda, que se conoce como bonos. Pueden ser bonos, pueden ser obligaciones, letras del tesoro. Esta palabra va cambiando un poco dependiendo de la durada que sea el contrato, un poco. Y básicamente lo que hacen es, pues un país dice, bueno, voy a pagar, necesito 1.000 millones de euros y yo os lo voy a pagar de aquí a 10 años con unos intereses anuales de un 2%. Y la gente, pues que ve bien y dice, bueno, confío en este país de que en 10 años me va a devolver ese dinero con esos intereses, pues le da este dinero. ¿Qué pasa? Cuanto más seguro sea un país, las tasas de interés son más bajas. En caso de algunos países, como puede ser Alemania, hemos llegado a ver tasas de intereses negativas, es decir, que la gente estaba pagando para que Alemania se quedara con su dinero. Se estaban quedando con dinero de población. Y bueno, en España, por ejemplo, hemos gastado muchísimo y las tasas de intereses estaban casi negativas. ¿Pero por qué era? No era porque España sea un país muy, muy seguro. Era porque teníamos un banco central detrás que toda la deuda o gran parte de la deuda que generaba España, se la quedaba él, la compraban. Es como ha dicho Alex, está pasando ahora. Están empezando a comprar menos bonos y eso es lo que escuché en el podcast que da miedo, que es que como ya no hay una entidad detrás quedándose con este dinero, con estos bonos, lo que va a provocar es que los tipos de intereses, España tenga que pagar más dinero para que la gente confíe en ellos. Claro. Y esto pues le va a dificultar mucho pedir más dinero al final. Al final, para resumirlo, como el bono español es una mierda, necesitas al Banco Central Europeo para que te avale que en cualquier caso te lo va a comprar él. Exacto. Y cuando el Banco Central Europeo ya no está, como no hay esa entidad apoyándote, tú dices, es que no te voy a dar mi dinero por el retorno que me das, ¿no? O sea, si subes el retorno que me vas a tener que dar, o sea, subes el esfuerzo que vas a tener que hacer en un futuro para devolverme mi dinero, yo no voy a invertir porque no confío en ti. No confío tanto en ti como cuando tenías el Banco Central Europeo. Exacto. Y España y otros países van a empezar a decir, vale, pues si antes a 10 años pagaba un 0,5 anual y la gente me lo compraba, ahora mismo igual, si no doy un 2% anual, nadie va a interesar comprar esta deuda. Y esto tiene que ir subiéndolo, y al final pues estaremos endeudándonos muchísimo más a largo plazo y esto podría provocar pues la crisis de la deuda o, como ha dicho Alex, que España se espabile y que empiece a gastar menos de lo que genera y pues poder ir devolviendo deudas anteriores que tenemos aún. Es que claro, es que lo que
hace el Banco Central Europeo, que al final esto da para un podcast. Yo creo que se ha politizado mucho, demasiado. Yo creo que el Banco Central Europeo debería ser una entidad puramente económica, ¿no? Que regulara un poco los precios y tal, pero bueno, esto se puede hablar un día. Vemos que produce una falsa sensación de seguridad en España, ¿no? Dice España, yo voy a gastar lo que me dé la gana, porque sé que tengo el Banco Central Europeo detrás y tengo a toda Europa pendiente de si España va a poder pagar o no, porque si España en cualquier caso la dejaran ir por libre y no le dieran apoyos, ¿no? Se dice que el euro podría tener graves problemas para seguir en un futuro, ¿no? Esto también se podría hablar un día. Sí, es que es súper interesante. Claro. Por ejemplo, traigo unos valores que he estado viendo y es increíble. Venimos de unos tipos, es decir, en el 2008, por ejemplo, ya se hacía quantitative easing, dar dinero, comprar bonos, hacía mucho. Y teníamos unos bajos intereses también. Básicamente que se quería estimular el crecimiento económico muchísimo. ¿Qué pasó? Bueno, seguimos evolucionando, vino la crisis por en medio y ahora nos planteamos en el 2018. 2018 era una época antes de la pandemia que es de bonanza, es una época que va bien. Es decir, la inflación estaba muy controlada, entre el 1,8 y 2%, como siempre. Unos tipos de interés que rozaban el cero. Y como iba muy bien la economía y Europa está muy endeudado, empezó a rebajar el quantitative easing. Básicamente, cada mes quería comprar 40 billones menos en bonos. Se dice pronto. Esto lo hizo igual Estados Unidos, lo hizo igual China. ¿Qué se vio? Pues que solo reduciendo un poco, en época que iba bien el mundo, me estoy refiriendo, pues el PIB de esos países, Estados Unidos, Europa y China, decrecieron. Solo por reducir un poco la compra de estos bonos, para que os una idea. Ahora os planteo este ejercicio, para que os lo imaginéis. O sea, ahora mismo estamos en un... Sí, perdón. Joder, no. Estaba imaginándome que si cuando todo va bien y se deja de dar soporte... Poco se reduce. Claro, se deja de dar soporte y de dar dinero gratis al crecimiento económico de los países, decrece cuando todo va bien, ¿eh? Cuando todo va bien. Sí, y se está haciendo muy pequeño. Ahora quiero que nos imaginéis 2018, inflación del 2%. Tipos de interés 0%. El PIB decrece por rebajar un poco la compra de bonos. Pues ahora mismo estamos en una inflación del 10%, unos tipos de interés que van a ir subiendo, seguramente llegaremos al 2,5-3% en los próximos trimestres, y se quiere dejar de comprar estos bonos, pero no a 40 billones como antes, sino a 90 billones. Se quiere duplicar esta retirada. Si ya antes se provocó casi, bueno, el crecimiento del PIB decreció un huevo, no quiero imaginarme qué pasará ahora. Con todo eso que se nos viene encima. Bueno, yo creo que provocaremos una recesión. Claro, yo te digo lo que va a pasar. Que me voy a tener que mudar a Suiza. Sí, es que qué duro. Es que todo el mundo para Suiza. Sí. Y creo que es uno de los únicos países europeos que ha registrado una inflación del 2% normal. O sea, está muy bien la economía suiza en estos momentos. Y es malo esto porque, es decir, para controlar estos indicadores van muy lentos. Es decir, tú puedes hacer algo y notarás la reacción al cabo de medio año, un año. Es decir, aún no hemos notado estos cambios, ni los vamos a notar en los próximos meses. Los notaremos aquí un año y igual cuando nos lo notemos, ya es que significa que nos hemos pasado de la raya y pues entraremos en una hostia tremenda. Es que las economías, lo que cuesta mucho, porque la gente avisa con mucha anticipación, ¿no? Es que las economías son como Titanics, ¿no? A la que das la orden de girar, a la que ha girado el barco han pasado media hora. O sea, con la economía pasa lo mismo. Pasa medio año igual, un año. Sí. Pero bueno, yo creo que hemos sido suficientemente catastrofistas por el momento. Hemos hablado mucho de Europa ya. Sí. Vámonos a otro lado. Vámonos vamos, a Alex? Chile. Sí. ¿Por qué Chile? Porque, bueno... A ver. Yo he empezado con Chile por un motivo y he terminado por otro, ¿eh? O sea, la verdad es que Chile me ha gustado. Pues a ver, explica, porque yo sé muy poco y de verdad me interesa mucho lo que nos tienes que explicar, ¿eh? Yo también sé muy poco, pero vamos a intentar arrojar un poco de luz. ¿Vale? Bien.
Bueno, ¿por qué me interesó Chile para este noticiario de hoy, ¿no? Básicamente porque vimos que en Chile ahora lo que ha pasado estos días es que había una nueva constitución, ¿vale? La constitución que había antes en Chile, o sea, esa carta que un poco dicta un poco los derechos, las responsabilidades de la ciudadanía, ¿no? Y de donde luego se pueden empezar a escribir leyes, venía un poco de la dictadura del señor que se llama Pinochet, del 1980, perdón, y la gente estaba un poco descontenta hace 2 años y empezaron unas revoluciones enormes en Chile, muy masivas. Me suenan, Sí, sí. que seguro que te suenan porque era un momento que había mucho descontento y se hizo se salió mucho en televisión y se habló mucho en foros internacionales, ¿vale? Y es que la gente se quejaba mucho por la desigualdad que había, ¿vale? Para que te imagines un poco el descontento que había, esto surgió a raíz de subir un poco el precio del metro. No sé si era gratis o era bastante barato, pero subieron el precio del metro y a partir de entonces la gente se revolucionó porque estaba descontenta por las desigualdades que había, ¿no? Y exigían una nueva constitución. ¿Vale? ¿Estamos siguiendo? Sí. Vale. A partir de entonces se inició la redacción de la nueva constitución y hace poco terminó. Esta nueva constitución era muy progresista en el sentido de que se le daba muchos derechos a la gente. Por ejemplo, la salud, la educación, las pensiones habían sido servicios tradicionalmente privatizados en Chile, pues se querían estatalizar, ¿no? Como garantizar... hacer un gran estado entero. Sí, querían incrementar la medida del Estado, ¿vale? Por ejemplo, se le daban muchos derechos a la plurinacionalidad, o sea, los indígenas del país, por ejemplo, que tienen un sistema en sus propias aldeas judicial, se les quería dar como condición de que esa justicia era legal, ¿no? De que la justicia en aldeas por indígenas era legal. Imagínate. Ya lo leí, que eso Sí. era ¿no? Es de las cosas que más descontento provocó, ¿no? Podríamos decir. Bueno, es que hay diversos motivos por los que esta constitución ha sido rechazada. A mí me ha sorprendido esto porque viniendo de una constitución que viene de una dictadura, ¿no? Y que de hecho la gente está descontenta por las desigualdades y exige una nueva constitución que encima promete ser muy progresista y darte mucho. Yo quiero puntualizar. Puede ser que uno de los motivos sea que yo lo escuché otro día, que Sudamérica bueno, Latinoamérica les gusta mucho votar a partidos de derechas y Chile puede ser que no sea la excepción y haya tenido muchos gobiernos de derechas muchos años, que ahora puede ser la excepción, pero creo que vienen muchos años de eso. Creo que vas bien encaminado, Alex. No sé mucho sobre el tema, he escuchado algunas cosas y en general Latinoamérica suele ir acompañado, o sea, cuando hay un cambio se produce más o menos en toda Latinoamérica, ¿vale? En estos últimos años hemos visto como la derecha ha sido como... ha pugnado, ¿no? Ya ha sido la mayoritaria. Pero vemos como en las últimas elecciones se está girando un poco hacia la izquierda y de hecho creo que es en Colombia, que hacía décadas que no ganaba la izquierda, acaba de ganar la izquierda, ¿vale? En Brasil, Lula, que era un antiguo presidente muy de izquierdas en Brasil, está ganando mucha popularidad en frente a Bolsonaro, que es tradicionalmente de derechas, ¿vale? Vale, sí. Y creo que vas bien encaminado, pero creo que se está dando un giro hacia la izquierda, ¿eh? Vale. Pero bueno, los motivos por el rechazo de esta constitución vienen un poco dados por... Primero, he flipado las fake news, ¿vale? O sea, habían noticias falsas circulando por internet diciendo que el Estado no garantizaba el derecho a una vivienda, cuando esto era falso. Pero, ¿lo garantiza 100% o es como en España? Sí, no. No, yo digo porque la Constitución española está eso y no es verdad. Bueno, lo intentan, sí, pero una cosa es que esté en la Constitución, ¿no? Y otra es que te digan que en la Constitución, porque en la Constitución española hay el derecho a la propiedad privada.
Sí. Vale, pues en Chile circulaba la noticia falsa, no se sabe de dónde salió, de que se te podían expropiar viviendas. Y era falso. Venga, va. Y mucha gente ha ido a votar con esa idea en la cabeza. O, por ejemplo, la gente no confiaba en la gente que estaba redactando la nueva constitución, ¿no? Porque por la corrupción, típicos temas de estos que al final han hecho desconfiar de la Asamblea Constituente en Chile. Chile es un país con mucha corrupción. Es que yo escuché que era bastante. No, es que esos son los temas, Alex. Se ve un poco como últimamente la percepción de corrupción en Chile ha ido subiendo, pero tradicionalmente no es un país con mucha corrupción como Latinoamérica. O sea, hay un seguido de temas que aún se están analizando para intentar saber qué ha pasado. De hecho, se ha vuelto a poner en marcha una nueva Asamblea Constituyente que está intentando averiguar cuáles son los temas más controversiales, pero aún se está limando un poco esos temas, ¿no? Por ejemplo, lo de los indígenas es muy... No esto de que sus juicios tienen validez legal, es muy controversial, pero a la práctica no tiene mucho impacto, ¿me explico? O sea, al final, Sí. pueblos indígenas van a estar en sus aldeas celebrando sus juicios, pero a ti, en una ciudad, en la capital, no te va a impactar muchísimo. Yo tengo la duda. Si un indígena de estos viene a la ciudad y la lío, ¿será juzgado en las leyes del resto del país o será en las leyes de su tribu? Claro, es que estos son temas que son súper controversiales, ¿no? Porque dices, Sí. ¿qué hay ahora? Ciudadanos de segunda, de primera, unos tienen unos derechos, otros. Se vuelve muy, muy difuso. Yo creo que estos aspectos se tienen que mejorar en Chile. Pero lo que yo quería explicar realmente en Chile y por lo que me he quedado flipando, Sí. ¿vale? Es que Chile tiene la cuarta economía más grande de toda América. De toda Latinoamérica, por detrás de Brasil, vale. México y Argentina. Que Brasil y México tienen muchísimos más ciudadanos que Chile, que solo tiene 17 millones. Por ejemplo, es el tercer país con más desarrollo en toda América, o sea, solo por detrás de Estados Unidos y Canadá. Canadá, ¿no? Madre mía. Sí. El PIB ha crecido un 727% ¿Qué dices? respecto al 1990. Es una locura, ¿no? Sí. O sea, ¿Y por qué no se habla de esta economía en el resto del mundo? no lo sé. Yo sí que tenía la percepción de que la economía chilena era muy buena respecto a lo que nos podemos encontrar en Latinoamérica, pero yo me pensaba que era moderadamente... A ver, que no es ninguna locura, ¿eh? Por ejemplo, el PIB por cápita es de $13.000 por persona y en España debe rondar los 25.000. O sea, no es ninguna locura, pero quiero decir, jolín, no está Lo mal. comparamos, ¿no? Con sus vecinos y debe ser muy alta, ¿no? ¿Sabes cuál es? ¿Alguna de alrededor? Mira, te voy a decir el de Argentina, ya que ha salido. Argentina, PIB por cápita. Es de 8.000, o sea, casi la mitad. 8.000. Buah. Casi la mitad. Sí, hay mucha diferencia, sí. Jolín, o sea, hay mucha diferencia. Y he estado buscando qué ha pasado, la historia un poco de Chile. Y no sé, me ha gustado bastante, tío. O sea, por ejemplo, Chile viene de que alrededor de 1973 se instalara un partido marxista, o sea, comunista. Sí. Se cargó la economía, lo envía todo a tomar por culo, ¿vale? Sí. Eso hizo que hubiera una revolución militar, que no sé si te sonará, pero el comandante Pinochet se hizo cargo de la economía en ese momento. Es que es muy normal aquí en Sudamérica. Es como se ha repetido la historia en todos los países, ¿eh? Sí. Pero es que esto me ha recordado a mí España, ¿eh? Porque Sí. después de que haya Pinochet, lo terminan echando y sale una constitución más o menos de ahí. Y es que más o menos se repiten estos pasos. O sea, si conoces la historia puedes anticipar el futuro, tío. Sí. Bueno, y Pinochet liberalizó un poco la economía, ¿vale? Rebajó los impuestos, abrió la economía chilena al mundo, y eso lo que hizo en un primer momento fue que la peseta y el peso chileno bajara mucho de peso, ¿no? Porque la gente en Chile compraba de fuera porque era más barato que producir en Chile,
Eso hacía que nadie quisiera su moneda, eso hacía que bajara su valor, pero en el esfuerzo por liberalizar, de hecho, el índice para hacer negocios en Chile es bastante bueno y cada vez o sea, hay un buen nivel de inversión. Al final acabó exportando la balanza comercial, o sea, exporta más de lo que importa, ¿vale? Y esto hace... Pero eso inicialmente era al revés, me has dicho. Sí, al revés, porque... Y luego consiguió girar Claro. las tornas y se volvió un exportador muy bueno, ¿no? Claro, porque ¿qué exporta? No es que exporte una industria súper bollante, materia ¿vale? prima. Exporta materia prima. Y en el proceso de apertura, Chile no tenía el foco puesto fuera del mundo, o sea, a vender fuera. O sea, no decían vamos a sacar cobre porque así nos podemos hacer rico. Al abrir la economía sí que vieron que tenían depósitos de materias primeras muy ricas y lo han abierto. Eso ha hecho que la balanza comercial sea positiva, ¿no? Hay más exportaciones que importaciones, Sí. ¿vale? Y eso ha hecho que el peso vuelva a ganar un buen nivel, ¿no? Que sea una moneda más poderosa y ha hecho más o menos que la economía chilena vaya floreciendo. O sea, le ha ido bien. Y de hecho... Va ofreciendo un 700% en 40 años. Claro. O sea, para que la gente nos entienda, en 1990 el PIB era de 30 millones, hay 30.000 millones, perdón, y en 2018 de 237.000 millones. O sea, ha multiplicado por 10 su economía. Y vemos que gran parte de esto son gracias a los acuerdos comerciales, ¿no? Que China le compra una barbaridad de cobre. O sea, Sí, ¿no? Hostia. Sí, de hecho, Chile es el exportador más grande de cobre del mundo. Exporta el 30% del cobre mundial, ¿vale? Sí. De hecho, la mitad de su balanza comercial es cobre en exportaciones. Vale. Tiene muchísimo peso. Oh. Y ya vemos como China ha hecho acuerdos comerciales para llevarse parte de esto, ¿no? Como China se está posicionando muy bien en cuanto a la soberanía de materias primeras. Pero lo que me ha sorprendido, Alex, ¿a ti te suena Mercosur? No, Mercosur, no. No, Mercosur. Es una... Es como es un pacto comercial que tienen muchos países que intenta imitar un poco lo que pasa en la Unión Europea, ¿vale? En cuanto a libre circulación de bienes, servicios, personas, etcétera, etcétera, en los cuales hay Brasil, hay muchos países, Argentina y tal. Pues Chile no se ha metido, ¿sabes por qué? No, porque le va a romper la competitividad, no tengo ni idea. Bueno, es que parte de las condiciones para entrar en Mercosur es que tienes que aumentar los impuestos a los que no son de estos países, ¿no? Tiene que hacer una política comercial común. Y Chile, proteccionista para Sudamérica. Exacto. No y Chile es muy liberal en este sentido, y muy liberal económicamente, y vemos que le ha ido bien aún no suscribiéndose a Mercosur. Yo creo que parte del milagro chileno es no haber entrado en este pacto, porque relacionarse con los países vecinos, aunque se pueda ver bien, hace que tengas unas limitaciones que luego no puedes comerciar con Corea del Sur, que también es un gran importador chileno, la Unión Europea, es que es un problema muy grave, yo veo, porque, sí, corrígeme si me equivoco, pero Sudamérica básicamente exportan no productos de calidad en general, sino que exportan materia primero, y si entre ellos están exportando su materia primero, debe ser a bajos costes porque no tiene mucho, tampoco no son grandes consumidores primero, y que van a hacer una economía pues de colegueo y no van a pagar mucho. Claro. Lo que les interesa a Sudamérica es vender al exterior, que los europeos paguen el doble o el triple por esa madera que, por ejemplo, un argentino pagaría. Bueno, y es que luego no les interesa ser proteccionistas por lo mismo que decías. Los países de su alrededor no producen bienes de alta tecnología. O sea, ¿eso qué hace? Que no puedas aumentar tu productividad porque no puedes comprar la última máquina alemana de impresión de bolsas de plástico. Y eso quiere decir que no vas a ser tan productivo y generar tanto dinero. Sí, totalmente. Y esto es un bucle que va entrando, se va hundiendo porque alrededor suyo crece, ellos no, y es donde están ahora un poco metidos el resto de Latinoamérica. Sí, bueno, yo veo que Chile, por eso también me ha costado entender por qué hay o sea,
porque habían las revueltas, cuando he visto que la economía del país iba más o menos bien, he pensado, ¿por qué se revolucionan, no? Bueno, ellos dicen que es por la desigualdad. No No puedo sé. imaginar. Pero eso quiere decir que hay gente con muchísimo dinero y gente con no tanta. Y se comparan con la gente que tiene muchísimo dinero, que será el que tiene la empresa de cobre. Y claro, yo lo entiendo, pero Con bueno. los miles de trabajadores debajo, ¿no? Que deben ser muy duros las condiciones laborales, seguramente. Sí. Bueno, seguimos con los temas un poco. Sí, sí. Ya, como última noticia que te quería traer hoy, que os quería traer a todos, es algo que a mí me aterra un poco, y creo que a ti también, que es el aumento de los gobiernos de ultraderecha en Europa en general. Bueno, recientemente ha habido las elecciones en Suecia y hasta el último momento había un miedo tremendo a que En el Suecia. partido ultraderechista, en Suecia, sí, ganara las elecciones. Es decir, ha acabado saliendo bueno, básicamente los resultados los dieron el día 8 de este mes. El día 11, perdonad. Y básicamente el partido derechista consiguió un 20,7% total de votos. Mientras que que fue el segundo partido más votado, el primero fue los socialdemócratas, con un 30,5%. Se acercó bastante y esto produce mucho miedo. En Italia, las elecciones italianas serán la semana que viene, de aquí nada. Meloni, ¿no? Se llama Meloni. Sí, básicamente. Y hay mucho miedo porque se está viendo que es similar a lo que en la caso de Suecia. Pero aún más grave. ¿Por qué? Porque Melanie, la Giorgia Meloni. Melanie no. ¿No es Melanie? No sé, no lo sé. ¿No es Meloni? No sé. Bueno, sigue. Pues no sé. Se cree que tiene el 45% del apoyo. Es mucho más que el que tiene en Suecia. Y venimos de una situación muy difícil en Italia porque el gobierno actual ha convocado elecciones anticipadas porque ha perdido el apoyo. Mario Draghi ha perdido el apoyo con su gobierno y su gobierno de coalición al final. Por tanto, es una situación muy inestable que hay ahora mismo. Y básicamente quiero hacer un poco de reflexión porque a mí me molesta un poco que son gobiernos que salen elegidos porque básicamente centran sus debates en temas sobre la inseguridad en las calles, los enfrentamientos de bandas criminales, hablan mucho sobre la inmigración, que si la energía está muy cara. Básicamente son discursos súper populistas que dan unas soluciones súper demagógicas, que se ponen mucho jugar con los sentimientos mucho de la población, sueltan medias o falsas verdades directamente, falsas promesas también, tiran de prejuicios, de racismo, y con eso consiguen sembrar el miedo en la sociedad y están consiguiendo pues sacar mucha fuerza, se está viendo. En España, mira, ha empezado ahora con Vox, que en las últimas elecciones ya consiguió bastantes votos. No sé si... ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Vox va a seguir creciendo en España en las próximas elecciones o que la derecha española como el PP lo va a rebajar un poco? ¿Le va a robar votos? No sé. Lo que sí que me parece curioso es como que en Latinoamérica se están tumbando a la izquierda y aquí nos estamos tumbando a la ultraderecha. Sí que lo que creo es que lo que beneficia muchísimo a la ultraderecha, tú mismo lo has dicho, es el ser súper populista, lo que les da mucha visibilidad en redes sociales y en estos temas. Y eso yo creo que les potencia muchísimo. Esto se veía, ¿no? Por ejemplo, que los temas que generaban más controversia, como con Donald Trump, luego todo el mundo se enteraba de lo que había dicho Donald Trump en no sé qué sitio. O sea, seguíamos al dedillo lo que decía Donald Trump. Y creo que en general beneficia a la ultraderecha, ¿no? Que son muy populistas. Por otro lado... Pero... Sí, Perdón, Didi. Por el otro... yo solo quería... Así, Didi. Di tú, perdón. No, yo simplemente quería decir, es que ahora me hago la tontería, se me ha olvidado, que básicamente estas falsas promesas que dan las dicen porque aún no han gobernado, pero a la que gobiernen, si llegan algún día, se verá que esto que dicen no se puede cumplir muchas cosas y se van a ver muy perjudicados. Bueno, es que ahí va también, y es que una vez llegan al poder estos mandatarios, ¿no? ¿Qué se ha visto? Donald Trump ha durado un mandato. Boris Johnson no ha terminado su mandato, que también era una persona muy populista. Donald Trump, un mandato, y ahora mismo está en juicios y cuidado que no cae muchos años en la cárcel, porque con esto los archivos secretos, el asalto al Capitolio... Bueno, es que no sé cómo va a acabar. Tenían material sobre la soberanía nuclear de Estados Unidos, sobre armamento nuclear en su casa
tirado por los pasillos en una casa en la que hace fiestas y todo el mundo puede entrar. Había, no sé si 14 documentos clasificados de máximo nivel. Ultra clasificados, sí. Que solo tienen acceso contadas personas en el mundo. Increíble. Sí. Bueno, los documentos nunca deben ser de la Casa Blanca, se sacan, se leen y se guardan en salas muy secretas. Y Donald Trump se las llevó a casa como quien quisiera. Muy fuerte, muy fuerte. Luego está Boris Johnson, ¿no? Que lo han echado y vemos que han puesto a la nueva mandataria que se llama Truss, creo. Ahora no me sale muy bien el nombre. Esto de los nombres nos los tendremos que aprender más, Alex? Sí, es que a mí los nombres me cuestan mucho, la verdad. Que es un poco así, un poco liberalista, pero bastante anti-Unión Europea. Esto me preocupa. Sí. Y luego está... Bueno, a mí no me preocupa. ¿Has escuchado esto de que quiso negociar con Biden un trato rompiendo otros tratos de la Unión Europea? Y Biden le ha dicho que se olvide de negociar con Estados Unidos como rompa algún trato con Europa. Por lo tanto, Biden aquí nos está ayudando un poco. Me pareció bien, ¿eh? Es que, primero, yo pienso que si Inglaterra sigue por el camino que sigue, se va a hundir en la mierda, pero más absoluta, ¿eh? Por ser muy claro. Porque es que está siguiendo un camino de ir por él solo. Creo que su crecimiento del PIB ha bajado mucho más que cualquier país de la Unión Europea. La inflación que tiene es una burrada. Lo último que le falta es cortar lazos comerciales con la Unión Europea cuando seguramente no lo he mirado, pero seamos sus mayores socios comerciales. Seguramente. Y no sé, como siguen en este camino, también los impuestos están más altos que nunca. La primer ministra nueva ha prometido bajarlos, pero ya se verá porque también están gastando muchísimo. Típico planes en infraestructura, lo que prometen siempre. Sí. Y limitar el precio del gas, claro, aumentando el coste del gobierno, todas esas cosas. Sí. Y luego están los partidos de ultraderechas de Brasil, ¿no? Que había Bolsonaro, que también se está viendo que Lula está ganando mucha fuerza. Aunque se tiene miedo un poco con Donald Trump, que sus seguidores más radicales, por ejemplo, han matado a militantes del partido de Lula. O sea, se está radicalizando mucho la situación y se corre un poco el riesgo de que haya como una dictadura, ¿no? Incluso se teme a eso. Entonces, sí, en Estados Unidos la democracia no está en jaque mate ahora mismo, está en jaque, no diré mate. Sí. Pero bueno, miedo. Volviendo a la Unión Europea, no sé la situación específica de España porque creo que aún estamos muy tirados hacia la izquierda, pero me preocupa, ¿eh? Y de hecho en Suecia lo que ha pasado también es que la presidenta o primer ministro, ahora no sé ven bien quién es, se vio como salía de fiesta y salieron unas imágenes que la perjudicaban mucho. Su imagen ha salido muy perjudicada y por eso a lo mejor la ultraderecha está ganando fuerza ahí. Creo que a lo mejor puede ser eso, pero incluso se hizo análisis de sangre para demostrar que no tenía nada y realmente no tenía ningún tipo de estupefaciente como cocaína o heroína en la sangre y no sé cómo ha acabado el tema, pero sí que sé que había mucha controversia ahí en Suecia. Tía, pues no había escuchado nada de esto de la fiesta. Sí. No lo sé, es que es lo que has dicho tú, ¿no? Los resultados pueden cambiar muy rápido. Solo por una fake news se puede decir que casi tumbaron, no se sabe aún, pero igual tumbaron la nueva constitución de Chile. Es que es muy puede fuerte, pasar lo mismo en Suecia, puede pasar lo mismo en Italia, se verá. Vemos cada vez como... Bueno, esto se dice mucho, ¿no? No sé si lo habéis escuchado nunca, audiencia, pero en la época de la posverdad, ¿no? Que tú mientes y se repite tanto esa mentira que se acaba volviendo verdad y la gente, como lo toma por la verdad, acaba teniendo repercusión en el mundo real, ¿no? En el caso de Chile, esta fake news sobre que nadie va a proteger tu vivienda puede acabar impactando en la constitución que tiene ese país. O sea, es que es muy fuerte. Sí. El futuro de muchas generaciones futuras. Sí. Sí. Pero bueno, pues... Poco más, ¿no? Poco más, llevamos ya 45 minutos. Sí. 45 minutos ya. Sí. Así que, bueno, gente, sed felices.